Hacia el final de mandato de Mikhail Gorbachev, la perestroika empezó a recibir críticas, tanto por los que pensaban que las reformas se aplicaban con demasiada lentitud, como por los que temían que se destruyera el sistema socialista y se lo reemplazara o lo sustituyera por la anarquía. Había dos polos de opinión. Unos, los simpatizantes, los, digamos, favorables a la perestroika, pero la crítica ellos hacían porque, según ellos, era paulatino el proceso y tenían una apetencia que fuera mucho más rápido para que lograra las transformaciones que se había prometido desde 1985, y otros eran los retardatarios, o mejor dicho, los reaccionarios del Partido Comunista, los comunistas duros, que negaban a la perestroika y le acusaban de que finalmente lograrían que con este tipo de esquema el país se dirigiera al colapso y lo sustituyera por la anarquía. Esta dialéctica entre dos polos de opinión coincidían que si las cosas no se hacían como correspondía, es decir, adelantarlo y otro eliminarlo, la nación podría colapsar. Por parte de los simpatizantes de el apresuramiento de la perestroika, que querían una sociedad liberalizada, y por otra parte los reaccionarios del Partido Comunista, los duros, que entienden que con un sistema anárquico que finalmente, según ellos, desembocaría en la perestroika, se aplicaría el capitalismo y sería la explotación del hombre por el hombre. Bueno, aunque ellos en realidad apoyan la explotación del Estado hacia el hombre, pero bueno, eso lo ven bien. Había dos polos de opinión bien encontrados, y el asunto es que estaban en apetencia para provocar cambios y desencadenar consecuencias, ¿no? El 9 de febrero de 1991 se aprobó el plebiscito en la Unión Soviética por parte de iniciativa de Mikhail Gorbachev para el fin del dominio y la independencia de las pequeñas naciones bálticas, ¿no? En tanto, el 19 de agosto, un sector de las Fuerzas Armadas, muy pequeño, pero sobre todo de la KGB sería la policía que incluiría la inteligencia, dio un golpe de Estado, deteniendo a Mikhail Gorbachev en su Dasha. Dasha es la casa de fin de semana, ubicada en Crimea, en Ucrania. Mientras los sectores opuestos a Mikhail Gorbachev del Partido Comunista apoyaban al golpe decididamente, en Moscú, el líder de los federados se formó gracias a la perestroika, al autonomizar las regiones que integraban la Unión, ¿no? Uno de los líderes de los federados, Boris Yeltsin, de la Federación de los Rusos, acompañado de tropas, ¿no? Acompañado por militares, logra la convocatoria de una enorme manifestación pública que haría desistir a los grupos rebeldes que apoyaban el golpe. Las motos, y decir que tengo la ventana cerrada. Boris Yeltsin logró un acompañamiento y logró convocar una manifestación para encapsular a los golpistas, ¿sí? Y que estos pudieran desistir. Boris Yeltsin estaba en su cumbre política,
dio un memorable discurso desde una torreta de un tanque. Está en YouTube el discurso por si lo quieren buscar. El punto que logró que los golpistas resultaran vencidos, pero el episodio significó la extinción del orden existente. El 29 de agosto de 1991 el Parlamento ruso, o el Kremlin, suspendió las actividades del Partido Comunista y Boris Yeltsin creó una organización institucional para resistir cualquier intento de los reaccionarios comunistas, ¿sí? Cualquier intento que pudiera poner freno definitivo a las reformas. Creó una organización institucional, ya que era el líder más prominente, ¿no? Denominada Organización para la Comunidad de Estados Independientes, la CEI, con representación de todas las regiones que anhelaban su autonomía. Si bien Mikhail Gorbachev retornó a la presidencia en medio de una crisis política y una agitación social en un proceso de desintegración, propuso el 5 de septiembre de 1991 y tras la aprobación del Parlamento ruso la Declaración de Derechos Ciudadanos. Con esta Declaración de Derechos de Ciudadanos del 5 de septiembre de 1991 se disuelve oficialmente el Soviet Supremo. Sin mucho margen de gobierno, ante esto terminaría dando un discurso en la televisión central sobre su dimisión como presidente de la URSS el 25 de noviembre de 1991. El discurso lo voy a ver si lo puedo subir, si no lo subo para acá lo voy a dejar en mi Telegram, ¿sí? Toda esta recorrida que les hice nos deja ver de que la caída de la Unión Soviética, si bien subyace un sistema económico en crisis, la ruptura del sistema soviético no se explica solo por la economía. Se debió a dos elementos que convergieron de forma casi en el mismo tiempo. Fueron entonces, en primer término, su incapacidad para adaptarse a las exigencias de la era tecnotrónica, del microchip, por ejemplo, uno de los motivos que Gorbachev explica en su discurso el 25 de diciembre de 1991, cuando dimite como presidente, es que el país gasta mucho dinero en armas de manera muy eficiente y nos vamos quedando rezagados tecnológicamente con respecto a Occidente. Eso lo dice claro Gorbachev. Si vamos al caso, ambas potencias hegemónicas de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, eran muy herméticas. Para romper ese hermetismo se emplearon los servicios de los espías. Pero más que la carrera armamentística que si participaba Estados Unidos, si participaba la Unión Soviética en esa carrera armamentística, Gorbachev estaba muy en contra. Estados Unidos de alguna manera mantuvo un desarrollo tecnológico por fuera del radar soviético y por otra parte se debió a un conjunto de hechos con suma volatilidad y que fueron muy imprescindibles, sobre todo en el año 1991, que impulsó el desmembramiento de las repúblicas en naciones independientes. Bueno, hasta acá, queridos amigos. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Beso grande.